Esta campaña es una campaña promovida por organizaciones de México y de Estados Unidos y consiste básicamente en solicitar adhesiones, firmas de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, pero especialmente de la región norteamericana, de México, de Estados Unidos y también de Canadá. Las tres medidas que estamos proponiendo son medidas que pueden ser tomadas directamente por la administración, por el gobierno, por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Es decir, no requieren autorización del Congreso. Las tres exigencias, y ahora se las vamos a explicar, las tienen ahí en las carpetas, pero básicamente son tres. Detener inmediatamente y prohibir la importación de las armas de asalto a Estados Unidos, porque la mayoría se mandan de contrabando a México. 2. Ordenar a los vendedores de armas que reporten a la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, la venta de varias armas de asalto a una misma persona. Y 3. Aumentar la capacidad regulatoria de esta misma agencia, la ATF, en las regiones donde se abastece el contrabando de armas a México, en especial en los estados fronterizos. Estas tres medidas pueden ser asumidas por el gobierno de los Estados Unidos sin requerir aprobación del Congreso. Las armas que son incautadas en este país, en Morelia, en Reynosa, en donde sea, fueron vendidas hace unos días en Texas, Arizona o algún otro estado. Estamos hablando de armas que tienen la capacidad de impactar a un tanque de guerra a 2,5 kilómetros de distancia, que son capaces de perforar los blindajes de mayor grado. La organización que se llama la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos es uno de los lobbies más poderosos en la colina del Capitolio en Washington. Es una organización que financia muchas campañas de los representantes y los senadores de los Estados Unidos. El presidente Bill Clinton, sí implantó la prohibición de las armas de asalto. Después esta prohibición no se renovó y el presidente Obama, quizá con un cálculo electoral, no ha querido renovar la prohibición de la importación de armas de asalto porque teme que el lobby de la Asociación Nacional del Rifle movilice a sus activistas en los distintos distritos electorales en donde él está apostando a su reelección. Esta iniciativa es una ventana, una oferta, un lugar por donde empezar. Podemos empezar con nuestra firma y con el seguimiento de lo que una iniciativa como esta está haciendo. Tienen la página y tienen la forma de poderlo seguir y de irse incorporando. Consideramos que es muy importante este esfuerzo, debido a que, como bien decía Lucila, esto es un esfuerzo que tenemos que empezar a despertar como sociedad. Tenemos que empezar a ser conscientes que como ciudadanos tenemos voz y tenemos voto, y tenemos que empezar a tomar acciones muy concretas, como es este esfuerzo que se presenta el día de hoy. Vamos ahora a simbólicamente inaugurar el portal. Estuvimos haciendo pruebas, algunos de nuestros amigos en Twitter ya se sumaron a las pruebas, pero vamos a inaugurar simbólicamente el portal con las primeras firmas. Quienes se quieran sumar, los invitamos con mucho gusto a hacerlo, y después atendemos si quieren. Por supuesto, la verdad es que el enfoque es muy claro, es un enfoque de interés común. O sea, la exigencia es ubicar una demanda que esté en el interés común de la agenda de seguridad de los Estados Unidos y de México, pero sobre todo con el enfoque de seguridad ciudadana. Controlar el contrabando de armas, el gran negocio que es la venta de armas de asalto, que bien explicó Carlos,
no son los rifles de caza, no son las armas de defensa personal que la Constitución de los Estados Unidos autoriza a sus ciudadanos, son las armas del crimen organizado, son las armas de los ejércitos irregulares. Hay que ser muy claro en esto. Controlar ese negocio está en el interés común de la ciudadanía y de los gobiernos de ambos países. Es por supuesto imposible anticipar si esta campaña va a ser exitosa o hasta dónde va a llegar. La estuvimos negociando durante varios meses con organismos de Estados Unidos y grupos de mexicanos, y lo que detectamos es un enorme interés de los mexicanos, 25 millones de mexicanos o de ciudadanos estadounidenses o de origen mexicano, por hacer algo para contribuir a frenar la ola de violencia que está afectando a todo el país y sobre todo a las comunidades de migrantes o estados expulsores de migrantes, además de los estados de la frontera norte. Ya iremos viendo en las próximas semanas cómo evoluciona la campaña, pero de entrada la participación activa de organizaciones de México y de Estados Unidos y otros países nos garantiza que sí va a ser tomada en serio por un número todavía indeterminado de participantes. No le hemos puesto ninguna cifra ni ningún objetivo numérico, porque desconocemos cómo vaya a crecer, a qué velocidad, con qué intensidad. Simplemente les podemos anticipar que hay un número considerable de organizaciones que se van a sumar o están discutiendo cómo hacerlo, y que además nosotros, desde Alianza Cívica, con organismos mexicanos o con académicos como Carlos Heredia y otros, promoveremos activamente en diferentes ciudades de Estados Unidos o en diferentes países esta campaña de solidaridad con las víctimas de la violencia en México. Para ahondar en lo que dicen los colegas, es una campaña contra los mercaderes de la muerte, contra el tráfico de armas a nivel global. Vivimos la paradoja de que en estos momentos, de manera voluntaria o involuntaria, tácita o expresa, los Estados Unidos suministran de armas a los dos bandos en guerra en México. Proporcionan armas al gobierno de México a través de Iniciativa Mérida y proporcionan armas al crimen organizado por la vía de la permisividad de la venta de armas de asalto en las armerías ubicadas en territorio de los Estados Unidos. Queremos poner fin a esta situación. Estamos conscientes de la enorme dificultad de esta campaña porque se afectan intereses multimillonarios. Es un gran negocio el tráfico de armas de asalto a nivel global, pero al mismo tiempo compartimos la angustia, la desesperación de millones de familias mexicanas y también, como se señalaba aquí, de familias estadounidenses, donde nos estamos desangrando justo por esta permisividad frente a los mercaderes de la muerte. Bien, es imposible hacer una estimación numérica. Sin embargo, tenemos muy claro que los dos estados que alimentan el contrabando de armas en Estados Unidos son Texas y Arizona. Son los principales proveedores del contrabando. En ese sentido, si se lograran implementar estas medidas, se reduciría significativamente. Por ejemplo, los cuernos de chivo se importan de Rumania. Lo que les estamos pidiendo es que se frenen las importaciones de ese armamento. El registrar a quienes hacen compras en una misma armería durante varios días también tiene como objetivo disuadir. No se va a eliminar totalmente el contrabando de las armas,
pero sí queremos disuadir y sobre todo lo que nos interesa es que el presidente Obama haga una demostración pública de su compromiso con reducir la violencia en México, porque quisiera subrayar que estas medidas no requieren de la aprobación del Congreso de Estados Unidos, solo de la decisión política del presidente de los Estados Unidos. Y pues fuera de ello, perdón, ¿cuál fue su segunda pregunta? Si en algún momento buscarán el apoyo del Congreso mexicano o de algunos congresistas de Estados Unidos para dar mayor peso a la decisión. No lo hemos incorporado, pero no lo hemos desechado, porque no es una campaña dirigida a las políticas del gobierno mexicano. De hecho, esa ha sido la política del gobierno de Felipe Calderón, de pedirle al presidente Barack Obama que tome una serie de medidas. La diferencia entre sus planteamientos y lo que estamos haciendo nosotros es que sabemos con precisión que esas tres medidas las puede tomar el presidente de Estados Unidos. Si hay interés de parte del Congreso mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto que estamos en la disposición de dialogar con ellos para buscar que se incremente el número de firmas. Pero esta es una propuesta que surge de la sociedad mexicana y que ha encontrado el respaldo de la sociedad estadounidense y de grupos en otras partes del mundo. La mayoría de esos grupos son mexicanos, avecindados en España, Barcelona, París, etcétera, pero es un buen punto de partida y en la medida que avancemos, pues ojalá y las autoridades mexicanas entiendan que el sumarse a esta campaña ayudaría a reducir la violencia. No sabemos exactamente, insisto, en qué porcentaje, pero cuando una sociedad siente que ni está representada ni se reduce la violencia, pues se justifica el derecho de explorar nuevas alternativas y en el último de los casos lo que esta propuesta hace es demostrar que la sociedad mexicana y sus organizaciones y académicos tienen la capacidad de hacer planteamientos viables a la clase política y gobernante de México y de Estados Unidos.